En el Día Mundial de la Arquitectura nos hablarán de la construcción con tierra, de la aplicación práctica a la restauración del patrimonio, a la producción de arquitectura contemporánea, ecológica y sostenible o a la realización de nuevos asentamientos en países de desarrollo. Y durante toda la semana en Palencia se realizará una muestra internacional de cine documental sobre patrimonio arquitectónico, con las proyecciones más recientes que han participado en la sección oficial de diferentes certámenes. Otra muestra, esta fotográfica, recorre las miradas de los refugiados en lugares como Ruanda. Vidas en tránsito refleja la forma de vida de las personas que han tenido que huir de su país o desplazarse dentro del mismo debido a las guerras. Además, con la exposición Bellas pero no durmientes, la artista Isabel Alonso, a través de una colección de esculturas y de montajes de vídeo, nos ofrece su visión personal de la mujer desde la liberación y la creación, con la que nos invita a una reflexión que viene precedida por la suya. Hoy es el Día Internacional de la Arquitectura y hoy en escena ha hablado con el catedrático Félix Llobé para hablarnos de materiales tradicionales y nuevas formas de construcción urbana. Él nos explica los avances de estos estudios. Espacio patrocinado por la Universidad de Valladolid. Tenemos que remontarnos 10.000 años en el tiempo para hablar de las primeras ciudades construidas principalmente con un material, la tierra. Desde el emblemático Taj Mahal en la India hasta la más tradicional casa del primer pueblo que nos venga a la mente, esconden la esencia del barro bajo su estructura. Cuando nos referimos a arquitectura en tierra, es arquitectura construida utilizando el material tierra. Digamos que el término es un poquito, en ocasiones cuesta entender el sentido del término, pero para centrar un poquito este tipo de arquitectura habría que hablar de la arquitectura tradicional de nuestro medio rural, de nuestros pueblos, es decir, construido en adobe o en adobe o en tapial. Una arquitectura que perdura desde hace siglos, desde hace muchísimos años, que por lo tanto tiene una idoneidad perfecta para seguir siendo reproducida. El último fin de semana del mes de septiembre, como ocurre cada año desde 2003, se celebraba en Valladolid el Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra, un evento que cuenta con una gran aceptación y que reúne a arquitectos e investigadores de muy diversos países para tratar los aspectos más directamente relacionados con las construcciones de nuestro entorno. Un evento en el que organizadores y asistentes siempre extraen conclusiones. En primer lugar, la necesidad de mantener ese tipo de patrimonio importante y que de algún modo, y más en nuestra comunidad autónoma, caracteriza el modo de hacer o el modo de hacer un determinado tipo de arquitectura, sobre todo en un área geográfica muy importante de nuestra comunidad, de tal modo preservar ese patrimonio. En segundo lugar, como no, tratar de trascender con esta tecnología constructiva más allá del siglo XX, del siglo XXI, incluso que sea capaz de llegar al siglo XXII, es decir, de qué modo podemos mejorar los aspectos técnicos del material, del sistema constructivo, para que pueda ser aplicado en un futuro. El adobe es una masa de barro moldeada en forma de ladrillo y secada al sol, pero los arquitectos que contemplan las técnicas arquitectónicas más rudimentarias como válidas opciones de futuro hacen ahora que nos replanteemos cuáles son las ventajas de este imperecedero material de construcción. Por supuesto, para la innovación hay siempre un lugar dentro del arte y de la ciencia. En este caso, aún sin saber a cuál de los dos ámbitos se aproxima más lo arquitectónico, las propuestas novedosas tienen un gran protagonismo. A nivel de innovación estamos trabajando mucho en el bloque de tierra comprimido. Es un avance, algo que va más allá del mero adobe, del adobe convencional. Algunos de los productos los tendríamos aquí, antes o previos a los procesos de ensayo. El bloque de tierra comprimido, digamos que recoge la tecnología del tapial, pero a menor escala, de tal modo que es capaz de reproducir unas piezas de pequeño formato que pueden ser puestas en obra. El material se está demostrando muy eficaz, tiene una resistencia muy importante de cara a las cargas y también una resistencia de durabilidad muy importante. Hoy, Día Mundial de la Arquitectura, de los planos diseñados para la construcción, de la creatividad ideando muros, los expertos lo celebran expresando un único objetivo. Debemos ya olvidarnos del material hormigón y acero como único
material de construcción, hay que entender una globalidad, existen muchos materiales de construcción, cada uno de ellos tiene sus virtudes, tiene sus capacidades, y por lo tanto tenemos que ser capaces de conocerlos todos para ponerlos en obra en función de los requerimientos de la construcción que queramos hacer. En las ciudades que nos envuelven y los pueblos que nos inspiran, el primer lunes de octubre de cada año se rinde homenaje a la ciencia de la construcción y la tierra, más que nunca, importa. Johnson, el encargado del proyecto, ha gastado ya mucho dinero. Su credibilidad, así como la de su arquitecto, está en juego. Y continuamos hablando de arquitectura porque durante una semana Palencia acoge la muestra internacional de cine documental sobre patrimonio arquitectónico. 12 toneladas, la columna resiste. Sorpresa. El arquitecto manda seguir cargando. Y cargar más. Herido por la desconfianza de los técnicos que han puesto en entredicho su talento, no quiere quedarse corto. En el día de hoy la proyección de 3 trabajos y comenzamos con Les Ceres de Pierre del arquitecto Peter Zutor. Dio un golpe con su bastón y que al final la construcción se derrumbó. Estas termas son desde 1998 edificio protegido por el cantón de Graubünden y constituye uno de los mayores logros de la arquitectura suiza contemporánea. La definición de este trabajo por su propio autor y premio Pritzker de Arquitectura 2009 es montaña, piedra, agua. Construir en piedra, construir con piedra. Dentro de la montaña, construir de la montaña. Estar dentro de la montaña. Este edificio se parece a una mujer nadando desnuda en un río. Fresco, resbaladizo, musical en su movimiento y sus formas. El interior de un edificio para despachos. La primera cosa que llama la atención cuando se visita el edificio es el uso intensivo de la palabra familia. El segundo trabajo es el dedicado a una de las muchas obras del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, el edificio Johnson. Este hombre fue uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX y con esta fábrica se adelantó a su tiempo. Fabricante de cera y posteriormente de varios productos para el hogar. En 1935, Hip Johnson, el joven heredero, tiene 36 años. Quiere dotar a la empresa de una imagen de modernidad y manda construir una nueva nave administrativa para sus empleados. Y de desarrollo científico. La mítica Biblioteca de Alejandría desapareció hace más de 2000 años, pero la actual es obra del despacho noruego de arquitectos Snoeta. Construyendo el mito es el título de este documental que nos cuenta la historia de este impresionante proyecto de construcción desde el concurso de arquitectura hasta la inauguración, hace ahora 10 años. Lo que se dice, una arquitectura india moderna, pero todavía en ciernes. Había ahí una verdadera oportunidad y Le Corbusier tuvo la suerte de cogerla. En el ciclo de cine y conferencias Emisión Cero, Soluciones para una vida sostenible, hoy la proyección de 2 trabajos. El trabajo Basura igual a comida, que reivindica soluciones para diseñar productos y edificios sostenibles, y el largometraje español Bajo en carbono, nuevas energías para la mejor salud del planeta. Hoy volvemos a hablar de Emisión Cero, un ciclo de documentales sobre medio ambiente que tiene lugar en Valladolid desde el viernes. 5 días en los que se han proyectado documentales nacionales e internacionales sobre cómo maltratamos nuestro entorno y cómo poner fin a esto con soluciones concretas. Además, expertos en ecología y medio ambiente han explicado su versión sobre diferentes problemas actuales. Si el viernes asistimos al día dedicado a la sociedad, el sábado al de la movilidad y ayer domingo al de la energía,
Hoy es el turno de la economía. Para ello se proyectarán 2 documentales. El primero quiere demostrar que por mucho que nos empeñemos en reciclar, ya no es suficiente. Ahora son las empresas quienes deben los diseños para desarrollar envases y arquitecturas sostenibles. What is Nike to do when they have spread so many shoes over the world that they start to become a waste problem? Y el cambio climático, el G8 ha alcanzado un compromiso. La ecología es la madre de todo y la economía es una parte menor y muchísimo más frágil que la ecología. Para las 9:30 de la noche está programado el segundo documental, que en este caso analiza la nueva economía que está surgiendo alrededor del cambio climático. Sus directores presentan pequeñas y grandes iniciativas que fomentan la creación de nuevas tecnologías que permitan el aprovechamiento de las energías limpias. Una idílica y deseable simbiosis entre concienciación, tecnología y economía con la sostenibilidad de fondo. Vamos a plantear por qué debemos hacer las cosas. La reducción de emisiones debería ser del 80%. Nuestra comida es petróleo. No es más que petróleo. Si el petróleo escasea, nuestra comida escasea. Mañana se pondrá fin a este ciclo de 5 días de documentales, ponencias y debates con otras 2 piezas, en este caso estadounidenses, sobre la biodiversidad. Y continuamos hablando del medio ambiente y nos vamos al encuentro con la fauna ibérica en la exposición que podemos visitar en el Museo de la Ciencia de Valladolid, con espectaculares imágenes de sus animales autóctonos. Este documento visual de la riqueza biológica de la península ibérica comienza su recorrido a 2.500 metros de altitud y finaliza a 30 metros de profundidad en aguas submarinas. La mirada salvaje es el resultado de horas de espera, de casi 20 años de trabajo, de innumerables salidas al campo en busca de sus esquivos inquilinos para contemplar la vida sin ser visto. Hay fotos de linces o de osos o de lobos que he estado una semana, 10 días y no he conseguido hacer fotos. Los camaleones son muy difíciles de encontrar, entonces la forma de encontrarlos, y ahí fui con el equipo, con una ONG que trabajaba con los camaleones y van con focos de noche. Entonces los localizas, entonces ya me marcaba el árbol, ponía una piedra, me acordaba, y luego por la mañana, a primera hora, ya sabía en qué árbol estaba el camaleón, porque si vas durante el día son tan miméticos con las hojas que no los encuentras. Compuesta por más de 60 instantáneas enmarcadas con madera de roble de 6 siglos de antigüedad, la muestra nos enseña las especies emblemáticas de fauna que pueblan los diferentes ecosistemas de la península. Los instantes cotidianos de los refugiados es lo que muestra la exposición Refugiados, vidas en tránsito, que podemos ver en Ponferrada. Una muestra que recoge momentos tan cotidianos como ir a la escuela o coger agua en países como Ruanda. Todo ello recogido en fotografías de Sergi Cámara. Más de 37 millones de personas en el mundo viven en campos de refugiados. Familias que han tenido que huir de la noche a la mañana de sus lugares de origen, víctimas de la violencia y la injusticia humana que azota países como Ruanda. Una cruda realidad hasta la que nos trasladan el fotógrafo Sergi Cámara y el realizador Marc Beneria a través de la exposición Refugiados, vidas en tránsito. Tenemos la oportunidad de ofrecer a los ciudadanos de Ponferrada y de todo el Bierzo una fantástica exposición que lamentablemente tiene una temática dura y que pues debe de instar, debe de mover las voluntades para hacernos todos una idea de que este mundo todavía está muy lejos de ser el que todos deseamos. Fragmentos de vidas e instantes cotidianos que comparten protagonismo con la esperanza y la fortaleza, estandarte de un pueblo que, a pesar de encontrarse sumido en uno de los peores dramas de la humanidad, el de vivir en tierra de nadie, es el fiel reflejo de la superación. El número de personas que tienen que huir de sus hogares por graves violaciones de derechos humanos.
Muchas de esas personas atraviesan fronteras y buscan protección en países vecinos, como es la historia de esta exposición. Refugiados del Congo, de la República Democrática del Congo, que en el año 95, cuando ya había emergido la violencia, tuvieron que huir al país vecino que es Ruanda. Esa es la historia de esta exposición. Es la historia de dos grupos de refugiados que suman entre 25.000 personas que viven en dos campamentos en Ruanda. 28 instantáneas en las que se inmortaliza el día a día en los campos de Kiziba y Gihembe, en Ruanda, en los que el instinto de supervivencia y la vista hacia un futuro mejor, en el que contribuyen proyectos como el que lleva a cabo la obra social de la Caixa en este país, marcan el día a día de los refugiados. El objetivo que pretendemos con esta exposición es hablar de un tema que a menudo pertenece a un mundo que permanece todavía invisible. A pesar de que en los telediarios, en la prensa escrita, vemos a menudo noticias casi diariamente de que estalla algún conflicto humanitario en alguna parte del planeta, muchas veces se habla de algunos conflictos como que son mucho más mediáticos que otros. Sobre todo en aquellos países donde están nuestras tropas, donde hay recursos de nuestros países, se habla mucho de un atentado en Irak, se habla mucho si pasa algo en Afganistán, pero pocas veces se habla de conflictos como el que ilustra esta exposición, que es las víctimas del conflicto de la República Democrática del Congo. Historias de vida que los propios protagonistas, profesores, jóvenes y familiares cuentan en este documental que acompaña las fotografías. Un drama en el que huir del conflicto armado con la esperanza de encontrar un hogar y un futuro es elegir vida entre tanta muerte, razón de ser de refugiado. Familias enteras que llegan a los campos sin más propiedad que su propia identidad y una vida arrebatada en la que las huellas del pasado marcan su presente. Proyectos educativos y el impulso de valores como la paz, la justicia y la reconciliación van ganando la batalla a un futuro amenazado. Valores que garantizan el funcionamiento social de los campus. Lugares que a base de tesón y esfuerzo han ido organizándose a modo de pequeñas ciudades en las que los núcleos familiares aprenden a sobrevivir afrontando los retos de esta nueva vida. Refugiados, vidas en tránsito es la historia de los ignorados entre los olvidados que nos invitan a conocer hasta el próximo 13 de octubre en la Casa de la Cultura de Ponferrada. La exposición Bellas pero no durmientes es posiblemente la muestra más importante de la artista Isabel Alonso, una recopilación de esculturas que nos habla del papel de la mujer en la sociedad desde su mirada creativa. La artista leonesa Isabel Alonso vuelve a su ciudad natal para mostrarnos Bellas pero no durmientes. La escultura manifiesta una reivindicación de las artistas con un conjunto escultórico que representa la imagen de un hombre sentado con la cabeza vacía y una mujer que saluda o se despide, según se quiera ver, y que tiene un hueco en el corazón, vacío. Entre ambas y sobre ellas se ven hormigas de gran tamaño, quizá lo más inquietante de la exposición, ya que pueblan el espacio expositivo e incluso caminan sobre las figuras que protagonizan esta muestra. Son esculturas de extrema blancura rodeadas de una legión de hormigas y cucarachas negras. El arte contemporáneo asocia un discurso a la imagen y esta muestra está llena de matices y referencias.
Esta propuesta es una oportunidad para reflexionar sobre la construcción de las identidades, tanto personal, representada en la figura que aparece sentada, como la política, en la figura con la mano alzada. Además, el papel que juegan los imaginarios colectivos en este proceso.